Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Honramos hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero y fundador de la Sociedad Salesiana y del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. San Juan Bosco fue un educador excepcional, dotado de una gran inteligencia. Su sentido común y su profunda espiritualidad le llevaron a crear un sistema de educación capaz de desarrollar la persona en su totalidad: cuerpo, corazón, mente y espíritu. Después de vivir una niñez áspera, fue ordenado sacerdote en la ciudad de Turín, Italia, y se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Dominica Mazzarello, fundó también el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, volvió colmado de frutos buenos al cielo, un día como hoy, en la ciudad de Turín, en 1888. Y fue canonizado por Pío XI en 1934. Solía decir San Juan Bosco: es una locura buscar la felicidad lejos de Dios. Pidamos en este día a este querido santo su intercesión, rogando principalmente por nuestros niños y jóvenes que a tantos peligros son expuestos en nuestra sociedad de este tiempo. Por otro lado, San Marcos nos narra hoy el encuentro de Jesús con la gente de su pueblo, con todos aquellos con quienes había convivido durante muchos años y que lo conocieron desde niño. Va el sábado a la sinagoga, como siempre lo hacía, y al empezar a predicar y enseñar, la gente que lo oía se preguntaba asombrada: ¿dónde aprendió Jesús estas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Lo que más atraía a la gente era la sabiduría de su corazón y la fuerza sanadora de sus manos y la autoridad de su predicación. La palabra de Jesús no era como la de los doctores de la ley, los escribas y fariseos. Tampoco era como la de los grandes pensadores
que explicaban doctrinas aprendidas. Tampoco es un líder autoritario que impone por la fuerza a todo su poder. No. Jesús habla claro a todos, pero cada quien dará en libertad una respuesta a su mensaje. Unos lo acogerán y otros lo repudiarán. Él no se impone, solamente propone un modo nuevo de vivir. La respuesta a esa propuesta es personal. La palabra de Jesús impacta porque es sabiduría de Dios. Habla como ninguno y toca el corazón mientras predica, porque lo que dice proviene de Dios. Jesús comunica su experiencia de Dios y enseña a todos a vivir bajo el signo del amor, sanando, perdonando, liberando y restaurando vidas. Todos ven en sus gestos curadores y en sus palabras de fuego la actuación de un profeta movido por el Espíritu de Dios. Sus vecinos y parientes sorprendidos no saben qué pensar. Entre ellos surge toda clase de preguntas, dudas y comentarios. Conocen a Jesús desde niño. Es un vecino más. ¿Dónde habrá aprendido ese mensaje sorprendente del reino de Dios? ¿De quién ha recibido esa fuerza para sanar y liberar? Sorprendentemente, se van llenando de incredulidad. Jesús fue rechazado precisamente en su propio pueblo, entre aquellos que creían conocerlo mejor que nadie. Marcos no narra este episodio porque se le ocurrió, sino para advertirnos que Jesús puede ser rechazado precisamente por quienes creen conocerlo mejor. La traducción original de San Marcos dice que todo esto les resultaba escandaloso. ¿Por qué? Porque no pudieron alegrarse ante la presencia transformada y transformadora de Jesús. Porque todos ellos, aquellos vecinos y familiares, creían que lo sabían todo de Jesús. Se habían hecho una idea de él y se habían encerrado en lo que conocían de él. Para ellos, Jesús no es más que el carpintero del pueblo. No es un letrado ni fariseo, no ha estudiado, no es sacerdote, no es maestro de la ley, es simplemente el hijo de María y el hermano, pariente cercano, de Santiago, José, Judas y Simón. Y en lugar de acogerlo tal como se presenta ahora delante de ellos, como el Hijo de Dios, se quedan ahí bloqueados y encerrados por la imagen que tienen de él. El pueblo de Nazaret no se abrió a la novedad de Dios, no se dejaron sorprender por Dios y dejaron pasar a Jesús. Todos nosotros tenemos conceptos bastante diferentes de Jesús y no todos coinciden con la persona real de Jesús. Cada uno nos vamos haciendo nuestra idea de Él. Hasta nos podemos hacer una imagen de Jesús a nuestra imagen y semejanza, o a nuestra propia conveniencia. Muchos se encierran en sus ideas preconcebidas, sin abrirse ni a la novedad de su mensaje, ni al misterio de su persona. Hay quienes fundamentan su fe en su propia experiencia y conocimiento, no en Jesús. Y hay quienes
hasta se atreverían a predicarle a Jesús, porque sienten que saben más que Jesús. Y esta imagen o concepto que tenemos acerca de Jesús condiciona nuestra forma de vivir la fe. Si nuestro concepto de Jesús es pobre, parcial o distorsionado, nuestra fe será pobre, parcial o distorsionada. A las gentes de Nazaret no les costó mucho desacreditar a Jesús. Neutralizaron su presencia con toda clase de preguntas, sospechas y recelos, y por qué no decirlo, hasta un poco de envidia. No se dejaron enseñar por él, ni se abrieron a su fuerza sanadora y liberadora. Jesús no pudo acercarlos a Dios, ni sanar a todos como él hubiera deseado. Los que más conocían a Jesús estorbaron su misión. A Jesús no se le puede entender desde afuera. Uno no puede decir que conoce a Jesús porque lo que ha oído decir de él. Uno no puede limitarse a describir a Jesús por lo que ha leído acerca de él. Hay que entrar en contacto con él. Es indispensable tener un encuentro personal con Jesús cada día, como lo estamos haciendo nosotros los miembros de la Vicaría de Santa Cruz, Guanacaste y Tilarán, en este hermoso retiro espiritual que estamos recibiendo los sacerdotes en estos días. Tener un encuentro personal con la figura de Jesús, con la persona de Jesús, que siga fortaleciendo nuestro ministerio sacerdotal. Tenemos que quitarnos y dejar a un lado esas máscaras de sabelotodo para sentarnos humildemente a sus pies y dejar que Él vaya introduciendo poco a poco en nosotros chispas tan decisivas y tan eternas como la alegría de vivir, la compasión, la caridad, la humildad, la sencillez de corazón. Tenemos que salir del remolino egocéntrico del yo para entrar en su presencia y dejar humildemente que sea Él quien nos enseñe a vivir en la presencia amistosa y cercana de un Dios amoroso que siempre hace nuevas todas las cosas. Para experimentar la fuerza salvadora de Jesús, es necesario dejarnos sanar por Él, recuperar la libertad interior, liberarnos de tantos miedos que nos paralizan y esclavizan y atrevernos a salir de la mediocridad. Jesús se extraña de su falta de fe. Es la primera vez que Jesús experimenta un rechazo colectivo, no de los dirigentes religiosos, sino de todo un pueblo. No se esperaba esto de los suyos. Esto debió dolerle mucho a Jesús. Tanta incredulidad llega incluso a bloquear su capacidad de hacer milagros. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Este puede ser también nuestro caso hoy en día. No vivimos la fe con suficiente profundidad como para experimentar su poder sanador. Jesús sigue hoy imponiendo sus manos, pero solo se sanan quienes creen en Él, no los que creen en sí mismos, sino en Él. Meditemos este día. ¿Te dejas impactar por lo que Jesús hace y dice cada día? ¿O ya nada te sorprende ni te entusiasma? ¿Vives
abierto a la novedad de Dios o encerrado en tus añejos conceptos acerca de Dios? ¿Presumes que ya lo sabes todo acerca de Jesús y te niegas a creer que Dios puede hacer cosas nuevas? ¿No es a veces nuestra fe demasiado infantil y superficial? ¿Verdad que a veces nos da miedo descubrir el poder y la autoridad que Jesús puede llegar a ejercer en nuestras vidas y por eso no nos acercamos a Él? Te invito hoy a desprenderte de toda incredulidad y a que te sientes a los pies del Maestro, a escuchar esas palabras de fuego que transforman los corazones. Quitémonos hoy la máscara de sábelotodo y dejémonos impactar por la presencia renovadora de Jesús, que siempre hace todas las cosas nuevas. Te invito a acercarte a Jesús sin miedo. Él es el Dios de amor que anhela llenar todos los vacíos de tu alma y aliviar todas tus dolencias. Déjate tocar por Él. Deja que te transforme. Deja que te sane, que te libere. Él aún impone sus manos. Te invito a que leas el Evangelio y conozcas de cerca a Jesús. Bienaventurados son los sencillos de corazón, que se dejan instruir por Jesús. San Juan Bosco ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y nos seguimos encomendando como sacerdotes de la diócesis de Tilarán, Liberia, a las oraciones de todos ustedes, para que el poder de Jesús siga actuando a través de nuestro ministerio sacerdotal.